Primero déjeme presentar a Jaime Hernández. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días. Ya saben, para mí el único corresponsal de guerra que ha habido en este país, conductor de su espacio propio, no apto para cínicos, con Lourdes Salas, su esposa, que no es otra sino, perdón, con Hildy, su esposa, que no es otra sino la periodista Lourdes Salas. Así estoy bien, ¿verdad, Jaime? Buenos días. Good morning, maestro Paco Cruz. Le, Perdón, le oigo, sí. Jaime, sí. ¿Qué No, te no, sí. parece? Nada más les doy un perfil de quién es Acosta Naranjo para que entendamos que solo criminales y luego cerramos tú y yo con Vicente Fox. ¿Qué te parece? Muy Pero bien. déjeme decir, es que aquí hay muchos años de cárcel. En 1996, las autoridades acusaron formalmente a Guadalupe Acosta Naranjo de delitos electorales. Perdón, en 2002, la acusación fue en 2002, pero el gobierno de Vicente Fox lo perdonó. El gobierno de Vicente Fox lo perdonó, por eso hoy son tan cercanos. Vicente Fox ordenó a la fiscalía que lo perdonaran de todos los delitos electorales de los que lo habían acusado en 1996. Pero tampoco lo juzgaron en 1996 por órdenes de Carlos Salinas de Gortari, y primero que ya era expresidente, y por órdenes de Ernesto Zedillo Ponce de León. Recuerden, en 1996 todavía Carlos Salinas de Gortari tenía mucho poder y pidió que lo perdonaran, pero Ernesto Zedillo también. Y después, en 2002, Vicente Fox Quesada pidió que lo perdonaran. Y antes, y en ese proceso, cuando era militante del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo fue acusado de robarse fondos del PRD. Era uno de los del grupo élite de los chuchos de Nueva Izquierda, ¿sí? Y hubo acusaciones directas por manejo irregular de recursos. Incluso llegaron a señalar y a dar a conocer su propiedad en Acapulco, que fue adquirida con dinero del PRD, con dinero sucio. En esa época fue un pago de 400 millones de dólares, de pesos. Y en 2016 yo recuerdo que la diputada perredista Hortensia Aragón afirmó que había elementos para señalar que Guadalupe Acosta Naranjo recibió por lo menos 40 millones de pesos para no declinar su candidatura a gobernador de Nayarit. Una nota, yo recuerdo una versión del Universal, lo presentó una acusación en la que se describía a Guadalupe Acosta Naranjo como como un delincuente, y tiene una cercanía muy especial primero con Vicente Fox, que fue el que pidió que lo perdonara la Fiscalía General, la Procuraduría en ese entonces, y después tiene una cercanía muy especial con Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Cuándo se hizo un hombre de extrema derecha? No lo sé, verdaderamente. No sé cómo opera eso, pero Guadalupe Acosta Naranjo es eso. Y solo para cerrar, Jaime Hernández, Vicente Fox, Vicente Fox llegó a ese evento a defender a Ernesto Rufo Apple, pero si hay alguien impresentable en este país, Jaime, discúlpame, si hay alguien impresentable en este país, es justamente Vicente Fox Quesada. Efectivamente, yo creo que para mí, ¿sabes? Cuando estaba yo viendo, contemplando este espectáculo tan bochornoso de toda esta gente defendiendo literalmente el huachicol ilegal, porque es lo que hicieron todos ellos, con el PAN, con Somos México, que es un nuevo engendro de la política mexicana. Yo no sé cómo
alguien ha permitido que Somos México vuelva a resurgir de sus cenizas con personajes como Don Cucaracho. Yo francamente no entiendo cómo, ¿sabes? En el caso de los políticos mexicanos, nunca desaparecen, ¿no? Solo se transforman, ¿no? Es como la materia misma, no se destruye, solo se transforman. Y Don Cucaracho es prueba fehaciente de este fenómeno. Don Cucaracho, yo no tengo dudas, yo creo que Don Cucaracho, al igual que, ¿te acuerdas también que era parte, como bien dices, de los chuchos, como el mascabalas, atrapabalas, sus colegas en el PRD que se robaron, que desahuciaron política, moralmente a ese partido? Ambos personajes se hicieron adictos a las arcas presupuestarias de la nación. Jesús Zambrano, el tragabalas. Exactamente, Jesús Zambrano, el tragabalas. Son dos personajes que ya han pasado a la historia por haber dado este salto casi, casi cuántico de la izquierda a la ultraderecha, y todo por obra y magia de la adicción al presupuesto nacional. Es la cultura partidista en que ha surgido en México, y estos tipos encontraron que los partidos políticos en México son una suerte de franquicias en las que si te pones avispa, puedes crear tus propias franquicias. Lo descubrimos desde que se inventaron los famosos chiquipartidos, ¿no? Con el Partido Verde, el Partido del Trabajo, cada quien inventaba su partido. ¿Te acuerdas de aquel partido que inauguró la maestra Elbester Gordillo, el famoso PANAL? Que surge del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Fíjate, es que en serio, todo lo que fue la corrupción política en la época del PRI y el PAN, consiguió que partidos políticos, perdón, consiguió que sindicatos como el CENTE, de la que encabezaba el Bester Gordillo, convirtió un sindicato de maestros, en uno de los más importantes operadores políticos de la nación. Eran capaces de ofrecerte la victoria en las urnas antes de que existieran los Fernando Cerimedo, con estas operaciones de granjas de bots. Con todo esto, ya existían las organizaciones que conseguían, te ofrecían la victoria o la derrota en las urnas. Y antes de que existieran las redes sociales, existían personajes como la maestra Elbester Gordillo, que si te peleabas con la maestra Elbester Gordillo, perdías las elecciones. ¿Por qué? Porque ella operaba un sindicato de profesores especializados en básicamente entrometerse en las urnas, robar urnas, operar las urnas, porque era el sindicato que tenía solamente esa posibilidad, porque tenía un alcance nacional. Cuando venían las elecciones, se apoderaban de los cargos de vigilancia de las mesas electorales en los distritos electorales, y por obra y magia del CENTE ganabas o perdías. De ese calado era la importancia. No existían, insisto, las redes sociales, los operadores como Fernando Cerimedo, que han conseguido victorias de la extrema derecha en Colombia, en Chile, en Argentina, en Ecuador. No, antes existía el Sindicato Nacional, que eran tan eficaces como este nuevo sistema que hay de la famosa inteligencia artificial para robar elecciones. Y el evento de ayer precisamente representa todo ese pasado, cuando todo era posible sin necesidad de la inteligencia artificial. Yo me pregunto si acaso había inteligencia cuando uno se percata de la presencia de Vicente Fox, ¿no? El expresidente Vicente Fox, que, oh señor, ¿cómo es milagroso este sistema político? Por la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador,
estas cucarachas vuelven a salir a cabalgar, como es el caso de Vicente Fox. Yo recuerdo que nada más abandonar el poder, Vicente Fox prometió cabalgar de nuevo. ¿Con qué fin? Para ir en contra de Hugo Chávez, y se convirtió en el más poderoso aliado de Washington para ir y tratar de derrocar a Hugo Chávez, el presidente venezolano. Y ahora Vicente Fox cabalga de nuevo con todo y su bastón, sigue cabalgando de nuevo. ¿Y con qué fin? Para derrotar a la 4T, a Morena. Él dice que lleva orgulloso en la solapa el número de prisionero de Ernesto Rufo Apel. Es todo un maestro de la escenografía. Así es que volvemos a tener estos payasos, don Cucaracho, como bien decías desde el principio, querido amigo. ¿Cuántos años de cárcel están concentrados en ese solo evento? Y por un prurito de carácter ético, moral, por aras de una estabilidad y paz que no han llegado todavía, del presidente decidió no enjuiciar ni a Vicente Fox, ni a Felipe Calderón, ni a Carlos Salinas de Gortari, ni a Rosario Robles, ni a todos estos operadores corruptos que, como las cucarachas, vuelven a surgir nuevamente para causar problemas, para tratar de desestabilizar el país, en un afán no solamente de regresar al poder, sino también de que regresen aquellos intereses espurios corporativos de Estados Unidos y otros intereses corporativos internacionales del gran capital. Perdón, perdón. Así es que eso nos pasa por ser buenas personas, digo yo. Yo no sé, el presidente, yo siempre dije que no me pareció que no encarcelara a estos personajes que le han hecho tanto daño a la democracia en México, querido amigo. Y dejen nada más primero hacer un breviario cultural, porque de pronto se nos olvidan cosas. ¿Quiénes son los chuchos? Bueno, recuerden, era una corriente, bueno, ellos le llamaban tribu del viejo, del extinto Partido de la Revolución Democrática. Y quien organizó este grupo fue Jesús Ortega Martínez. Él era el dirigente o la cabeza principal. El segundo, Jesús Zambrano Grijalva, el tragabalas. El tercero, Guadalupe Acosta Naranjo. Durante años fue parte del núcleo de los chuchos. Otro, Miguel Barbosa Huerta. Y esa corriente de los chuchos se llamaba Nueva Izquierda, y el otro era Fernando Belanzaurán, que ahora llaman el Patitas de Molcajete, ¿no? Fue un cuadro importante de esa corriente Nueva Izquierda, o los chuchos del Partido de la Revolución Democrática. ¿Cómo se volvieron de derecha? Yo tengo una idea, se las platico porque la planteo en un libro que se llama AMLO, mitos, mentiras y secretos, y luego retomo en parte el tema en García Luna, el Señor de la Muerte. En 2006, en algún momento tuvieron acercamiento Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa. De hecho, fue Genaro García Luna quien lo buscó y le presentó un proyecto de inteligencia, y le gustó a Felipe Calderón Hinojosa. El principal trabajo de Genaro García Luna fue infiltrarse en los principales grupos del PRD. Y al primero que encontró fue a los chuchos. ¿Cómo sedujo García Luna a los chuchos? Con el presupuesto, prometiéndoles que si ganaba Felipe Calderón Hinojosa, iban a tener acceso a todo lo que quisieran. A partir de entonces, los chuchos dejaron de hacer campaña. Nadie me lo platica porque lo viví, me tocó cubrir esa campaña. Fue mi penúltimo año como reportero en activo. Me tocó cubrir esa campaña y los chuchos dejaron de hacer campaña por Andrés Manuel López Obrador. Y en cuanto se consolidó el fraude de aquel año, el fraude electoral, escandaloso, por cierto, Jesús Ortega Martínez, Jesús Zambrano, Guadalupe Acosta Naranjo, Carlos Navarrete Ruiz, que me faltaba Carlos Navarrete,
que llegó a presidir el PRD también, Miguel Barbosa y Fernando Belaúnzarán, acordaban directamente con Felipe Calderón Hinojosa. No había decisión que tomaran los chuchos, Jaime, que no consultaran con Felipe Calderón Hinojosa, hasta que en algún momento, años después, el presidente, perdón, Andrés Manuel López Obrador los votó. Los votó por un lado porque descubrió que habían negociado con Felipe Calderón Hinojosa y luego negociaron con quién, con Enrique Peña Nieto. Fueron partes estructurales y fundamentales de las reformas que impulsó Felipe Calderón Hinojosa y fueron parte de las reformas que impulsó Enrique Peña Nieto. Fueron parte de esa política de moches y de canonjías que daba el gobierno o que daban los gobiernos priistas y panistas. Discúlpame, Jaime, ¿y qué te parece? Escuchamos un fragmento de una entrevista banquetera que le hacen a Vicente Fox y ya me das sus comentarios. Tenemos ahí este comentario, Marvel, de la lavadora de dos patas. Presidente, ¿no le parece una actitud machista decir que Claudia sigue instrucciones de AMLO y de Trump? Pues si así lo ves tú, que a toda madre, soy macho. No machista, soy macho. ¿Misógino tampoco le parecen esas actitudes? ¿No le parece misógino decir que Claudia sigue instrucciones de AMLO? ¿A ti te mandó ella? No, solo pregunto. Perdón. Yo no sé qué me preguntas, no entiendo. Es una mala presidenta, quizá la peor que hemos tenido. No es presidenta, no tiene posición y perfil de presidenta, no tiene programas de gobierno de presidenta, no le habla a los mexicanos, a todos como presidenta, solo le habla a los de su ralea, que son los de Morena. Entonces eso no es un presidente ni aquí ni en China. ¿Qué hace falta para equilibrar el barco? Que se vaya. ¿Y después? Echémosla si no se va. ¿Y el PAN o la oposición está firme para poder nivelarlo? Echamos las riendas, todos los ciudadanos, ese caballo desbocado en que hemos caído, ya todo el mundo lo reconoce, necesitamos rectificar. ¿Cuál podría ser? Nuestras libertades y nuestro país. Listo, presidente. Gracias. El macho mexicano, Jaime Hernández. Ay, no. Si esa es la figura, si esa es la estampa del macho mexicano, Dios mío, qué jodido está, ¿no? Qué jodido está el macho mexicano. Este personaje no se ha dado cuenta, como dice la canción, no se ha dado cuenta que ya no vale, ya no se ha dado cuenta que es parte del pasado. Es esta cucaracha con sombrero, que es Vicente Fox, es un personaje que ya pertenece de verdad al baúl de los recuerdos, los peores recuerdos. Este personaje que le hizo tanto daño a México, uno de los personajes más incultos en la historia del país, un personaje que prometió una transición y ofreció traición a toda la nación. Es un sinvergüenza, un descarado. Yo recuerdo todavía cómo algunos intelectuales, escritores, realmente creyeron en la promesa de este personaje, de este macho venido a menos. Fíjate, de ser, como dice él, un macho, se ha convertido y se convirtió desde siempre en un eunuco, en un eunuco del poder desde Washington. Era un eunuco, y un eunuco primero porque obedecía todo lo que decía Washington. ¿Te acuerdas cuando se le escondía a George Bush para que le tenía miedo, le tenía terror a George Bush cuando anduvo buscando para que apoyara a México la intervención de Estados Unidos en Irak? Era un cobarde, era un poca cosa este personaje. ¿Cómo se atreve a cuestionar la altura de miras, la valentía, la integridad de Claudia Sheinbaum, una presidenta que está, sí, yo creo que 100 pisos por encima de esta cucaracha,
panista. Claudia Sheinbaum ha demostrado ser no solamente la presidenta más inteligente, con una inmensa capacidad de trabajo, es una presidenta que ha demostrado liderazgo, a diferencia de Vicente Fox, que todo mundo sabíamos que durante la presidencia de Vicente Fox, quien en realidad mandaba era su mujer, Martita Sagún. No, 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 no. Este era de verdad, era un personaje que iba siempre, no cabalgaba sobre su caballo, no, 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 no. Iba agarrado en volandas de las faldas de su mujer, que no vio pasar las corruptelas de los hijos y del ex esposo de Marta Sagún, les permitió despacharse a gusto con robos en abierto. Marta Sagún decapitaba directores de periódicos, hacía lo que se le pegaba la gana, ¿no? Ahí entonces, bajo Fox no existía ni la libertad de expresión, él cerró cooperativas, contribuyó a la muerte brutal de cooperativas de periódicos como el Excelsior, que era un gran periódico, e impuso y se los entregó a sus cuates, a los hermanos Olegario Vázquez Raña, digo, perdón, y ahora el Excelsior, que se ha convertido en una burla de lo que fue aquel gran Excelsior, pues ha decaído en lectores, en reputación, porque es la imagen misma de un sistema de gobierno corrupto, incapaz, como lo fue Vicente Fox. Yo creo que deberían de verdad, en serio, es una recomendación, deberían ya meter a Vicente Fox, si no a un asilo, a una cárcel, ya, porque de verdad el tipo está ya gaga, ya no sabe ni lo que dice. Mira que para declarar ante los medios de comunicación que el próximo 27 van a cabalgar de nuevo para recuperar el poder, le exige a la presidenta que ha construido más obras de infraestructura en la historia de este país. Ni siquiera López Obrador pudo hacer todo lo que ha hecho la presidenta de México, rescatando el sector de salud a trancas y barrancas, construyendo carreteras, puentes, ha lidiado con Estados Unidos de una forma a veces cuestionable, pero ha mantenido a raya a Donald Trump, a diferencia de Vicente Fox, que era un cobarde que se agazapaba frente a Estados Unidos, fue un entreguista del carajo, permitió de todo, mató la libertad de expresión. ¿De qué habla este personaje que se benefició durante mucho tiempo de su permanencia en el poder? Así es que lo que diga este personaje, que por cierto, no hay que reconocer que este tipo de personajes, lo mismo Vicente Fox, que con los chuchos, Don Cucaracho, siguen gozando de, ¿sabes? De pues cierta ascendencia sobre un sector de la extrema derecha, estos nostálgicos del poder, esta gente que confunde la religión con la política, porque estos ya no son representantes de partidos políticos, son representantes de sectas casi religiosas. Y si sigues a la derecha, a la gente que tiene más, que cree más en lo que te dice la derecha católica, que te dice el gobierno de la 4T, porque esos son comunistas que se comen a los niños, ¿no? Yo creo que estamos ante un nuevo intento, yo diría casi, casi desfalleciente de la derecha y la extrema derecha para recuperar sus cuotas del poder en eventos como fue ayer el tratar de lavarle la cara a Ernesto Rufo Apel, un personaje que todos ahora reivindican como el primer gobernador de la oposición panista, ¿no? Cuando todos sabemos que Ernesto Rufo Apel se convirtió en gobernador de Baja California por un pacto entre Carlos Salinas de Gortari y el PAN, que lo convierte en el primer gobernador de la concertación en Baja California. Así es que menos cuentos, don Macho. Este personaje ya se parece a uno de estos personajes
¿cómo se llamaban estos personajes de Ríos? Don Perpetuo, todos estos personajes que eran la representación misma del folclore de la política mexicana. En eso se ha quedado atrapado en su propia figura caricaturesca, Vicente Fox y los que le acompañan. Sí, déjame nada más ¿qué te parece si para que cerremos el tema? Bueno, son dos cosas. Primero, a mí la verdad es que me genera aversión la figura de Vicente Fox, pero recuerdo mucho, porque lo recuerdo mucho porque terminó dominado por las tentaciones faraónicas priistas y lo recuerdo en su campaña de 1999, 2000, debo decir, pero lo sigo desde antes, sí, desde que hizo su campaña en Guanajuato. Pero recuerdo mucho sus frases que eso sedujo a mucha gente. Después los traicionó, pero alacranes, sanguijuelas, tepocatas, víboras prietas y demás alimañas para referirse a quienes, según él, ocupaban el poder. Esos eran los priistas y terminó negociando con los priistas, primero con Manlio Fabio Beltrones, después negoció con Arturo Montiel Rojas, gobernador del Estado de México, y que decía, vamos a sacar el PRI de los pinos. Fue la idea central de su campaña, 99-2000. ¿Y qué hizo? Negoció con los priistas. No tengo nada en contra del PRI, pero tengo mucho en contra de los alacranes, sanguijuelas y estas cosas de más alimañas que ostentan el poder. Si avanzo, síganme. Si me detengo, empújenme. Y si retrocedo, mátenme. Para mí todavía me provoca, Jaime, me provoca aversión. Y nada más cerrar con lo que dijiste, los agachados de Ríos, ¿sí? De Eduardo del Río Ríos, que creó Los Agachados en 1968 y es una serie que continuó en los años 70 y en la Hemeroteca Nacional pueden encontrar todo lo que significan los agachados, que eran los mexicanos que se sometían, callaban o aceptaban las cosas como estaban, pero eso es de tu época, Jaime. Ríos utilizaba el humor para cuestionar al PRI, al presidencialismo, la corrupción, los abusos de funcionarios, los diputados y políticos. Y lo digo porque ayer te quitaste la edad, como 10 años te quitaste, para decir que no eres contemporáneo de Jacobo Zabludovsky, Jaime Hernández. Ese es Eduardo del Río, ¿cierto? Que mucha gente seguramente lo recuerda todavía de tu generación y la mía, que además debo decirles, Jaime y yo somos la misma edad. De hecho, estoy convencido, solo porque alguna vez lo escuché de pasada, que yo soy como unos meses mayor que Jaime Hernández. Sí. Así es, maestro. Tú ya eres anciano venerable. Yo todavía soy jovenazo. Así es. Digo, la verdad. Tú sabes, Paco, que yo nunca miento, solo cuando me conviene. Así es que así están las cosas, querido Paco. Oye, ¿qué tipo de espectáculos? Yo, de verdad, en serio, vuelvo a insistir, perdóname, pero es que yo sí vuelvo a insistir. Si algo yo tengo que reclamarle hoy al presidente López Obrador es que haya sido tan magnánimo, ¿no? Que haya impuesto esta ley de punto final contra las cucarachas políticas, ¿no? Y que haya dicho, voy a hacer lo que hicieron en Argentina, la ley de punto final, los militares no se van a ir a la cárcel, no van a purgar sus condenas, los voy a perdonar, ¿no? Bueno, ahí se respetó más o menos, ¿no? Porque los militares en Argentina estuvieron varias veces a punto de regresar al poder mediante asonadas golpistas, ¿no? Pero aquí en México no son militares y nuevamente los tenemos de nueva cuenta encima con asonadas golpistas patrocinadas en esta ocasión por Estados Unidos. Entonces, yo es el único reclamo de que le... Y fíjate que yo no sé cómo, sabes, a veces tenemos esta tentación. Yo quiero mucho y admiro a Andrés Manuel López Obrador. Lo admiro por ser un hombre íntegro, decente, pero creo que en este caso se equivocó. Fue demasiado buena persona con estas cucarachas políticas y fue, fíjate nada más lo que voy a decir, fue hasta ingenuo, ¿eh?
¿Cómo le puedes decir ingenuo a un político como Andrés Manuel López Obrador, que tenía unos colmillos que dejaba rasguñando el piso por donde pasaba, ¿no? Fue ingenuo al creer que esta gente iban a actuar como demócratas y que se iban a autoexiliar, que iban a decir, ok, el pueblo ha dado su veredicto, me retiro a mis madrigueras porque el pueblo ha dicho hasta aquí llegamos. Pero no, 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 les ha importado un carajo el veredicto del pueblo y han decidido regresar para defender de la forma más descarada sus intereses políticos, sus viejas prácticas fraudulentas, con una cachaza, con una desvergüenza y sobre todo con ánimos de traición, ¿no? Ahí está el caso de Alito Moreno, ahí está el caso de Maru Campos, ahí está el caso de Vicente Fox, todos ellos traidores a la nación que con tal de salirse con la suya, son capaces de aliarse con el diablo, en este caso con la CIA, con la DEA, con todos estos operadores que no soportan que la primera presidenta mujer les haya puesto un alto a los intereses corporativos y al personaje, porque si hay algo que tienen en común Donald Trump y Vicente Fox, es que los dos son muy machos, ¿no? Se creen machos alfa, pero lo que pasa es que son dos de veras, son dos atarantados, dos ávidos de poder, dos ambiciosos, dos codiciosos, y además con el añadido de que ambos están locos, locos de atar. Donald Trump y Vicente Fox están locos de atar, ¿eh? De verdad confunden sus deseos con la realidad. Creen que siguen teniendo carisma político, creen que todavía son capaces de animar a la gente para recuperar el poder. No, lo que no se han dado cuenta es que todos ya han recibido, en el caso de Donald Trump, dentro de muy poco va a recibir ese veredicto el próximo mes de noviembre. Pero este desgraciado, el pobre desgraciado de Vicente Fox, y yo creo que no se ha dado cuenta que el pueblo de México ya lo jubiló desde hace rato e insiste, se escapó del asilo donde estaba y quiere recuperar bastón en mano el poder que llegó a tener en algún momento y que permitió que crecieran los corruptos, los traidores, una cultura política, una nueva cepa traidora que ahora estamos lidiando con ellos porque en su momento Andrés Manuel no quiso hacer lo que tenía que hacer, meterlos a todos al tambo. Solo nada más. ¿Qué te parece, Jaime, si cambiamos de tema? Pero para mí es que mencionaste la palabra Donald Trump. Para mí son igual, son pillos los dos. Vicente Fox, yo recuerdo, nada más voy a hablar de memoria, luego lo reviso, pero adquirió un terreno de 60,000 metros cuadrados, una casa en Coajimalpa o una pequeña mansión, un desarrollo en otro rancho, La Estancia, inversiones y acciones que reportó el mismo Vicente Fox. Fue notable el crecimiento del patrimonio de Marta Sagún y de los hijos incómodos de ella, los hermanos Briesca, y el Centro Fox y la Fundación de Marta, que recibió, el Centro Fox recibió donaciones por más de 500 millones de pesos. Así que, pues, nada más para darle un cambio, un breviario cultural. Pero ¿qué te parece, Jaime, si cambiamos un poco de tema? Porque a mí, te confieso, Jaime, hay cosas que me impresionan. Primero, cuando aparecen estas especie de figuras públicas del narcotráfico. La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Emma Coronel Aispuro, habló ayer con dos influencers que se llaman Wilito y Lonche. Habló durante 5 horas y de inmediato se hizo tendencia. Se hizo tendencia mientras cocinaba, ¿sí? Relató sus encuentros primeros con el Chapo Guzmán, que ya era el cabecilla del cártel de Sinaloa. Habló de su boda,
cómo conoció a el Chapo Guzmán cuando tenía 17 años, que fue en una baile de Feria Regional del Café, por cierto, y la guayaba de la que fue reina. Pero me impresiona, Jaime, por qué este tipo de personajes se hace viral, de que no representa nada bueno, no representa nada político, fue sentenciada por cuestiones de lavado de dinero del narcotráfico y de pronto se hacen virales, Jaime. Sí, fíjate que este tema, querido amigo, es un tema muy, muy interesante porque conecta, fíjate, ¿quién iba a decir que íbamos a hablar de forma simultánea de este tema de Emma Coronel con todo lo que ha ocurrido en los últimos días en Sinaloa? Me refiero a todo esta intriga que resultó tras la muerte, tras el secuestro de El Mayo Zambada, la muerte del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el rector Cue. Es increíble de verdad porque uno dice, a ver, ¿cómo es posible que bajo la autoridad de Rubén Rocha Moya, primero haya ocurrido esto, el secuestro, ¿no? Después que bajo su gobierno una fiscal haya permitido el montaje para justificar la muerte del rector de la UAS? Se ha demostrado, y eso a raíz que detienen a Fausto Corrales, el chofer del exrector de la UAS, que ha confesado que, pues, que todo esto fue un operativo, y además él participó también en el montaje en la estación de gasolina, ¿no? Lo están acusando por encubrimiento, precisamente por todo eso lo que ha pasado. ¿Por qué lo estoy comparando o por qué está relacionado con el fenómeno de lo que relatabas de Emma Coronel en esta encuentro con dos influencers? Ay, Dios mío, los influencers. Bueno, el problema con el narco en México, y a ti te consta que tú has vivido muy de cerca en ese mundo, es que la cultura del narco penetró por todos los poros de la sociedad en estados como Sinaloa. Se socializó el narco. Un fenómeno muy parecido, muy similar a lo que ocurrió en Colombia. ¿Te acuerdas de esta serie de que sin tetas no hay felicidad, ¿no? Paraíso. Sin tetas Sin no hay tetas no hay paraíso. paraíso. Exacto. Porque el narco consiguió, es una subcultura muy corrosiva, muy penetrante, penetra por los poros de toda sociedad. ¿Por qué? Porque la subcultura del narco viene acompañado esta promesa efímera de la riqueza, del poder. A quien ha formado parte en la cúspide, por supuesto, del narco, que se ha beneficiado de la riqueza y del poder, existe esta atracción fatal, sobre todo de muchos jóvenes, ¿no? Por saber cómo es que llegaron ahí sin haber perdido la vida. ¿A cambio de qué se convirtió Emma Coronel en reina, en la mujer del Chapo Guzmán? Pues a cambio de sus encantos, a cambio de su físico, a cambio de esa capacidad de ella misma de corromperse, para convertirse en una mujer que defendió al Chapo Guzmán y que en cierto sentido, fíjate, le sigue siendo leal. Y en su momento, a este tipo de personajes entró, creó una especie de glamour al estilo narco, ¿no? Porque se convirtió en un personaje fascinante, ¿no? Sobre todo, yo recuerdo muchísimo el encanto que causó entre medios de Estados Unidos y medios de Europa, no por las buenas razones, porque cuando una persona se convierte en famosa, puede hacerlo por buenas razones, pero también por malas razones. Y ese es el caso de Emma Coronel. Todo mundo, claro, quiere descubrir cómo es ese mundo, ¿no? Del narco, ¿no? Cómo es esa subcultura, cómo esta gente es capaz de corromperlo todo, es capaz de corromper al poder político, es capaz de corromper al poder judicial, es capaz de mantenerse
como un poder detrás del poder del Chapo Guzmán. Es una extraña fascinación por estos personajes. Y claro, para Emma Coronel, como en su momento, sabes, en su momento fue esta mujer la que sirvió de punto de referencia a Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte, la Reina del Sur, ¿te acuerdas? La Reina del Sur se convirtió en su momento en ese personaje que intrigaba a todos, ¿no? ¿Cómo fue posible que una mujer haya prevalecido, haya logrado mantenerse como una reina en el mundo del narcotráfico? Todos estos personajes intrigan, cautivan todavía a cierto sector de la sociedad porque han penetrado hasta la médula, hasta la médula. Y si me apuras un poco, todo esto tiene que ver con la larga vida, la larga y dilatada vida del narcotráfico en países como Colombia y en países como México, porque de ahí ha surgido toda una subcultura que tiene que ver con la riqueza, el poder, la capacidad de sobornar, de corromper la política y los aparatos de seguridad. Pero no solamente eso, son capaces de trastocar la vida misma y el más allá. Porque acuérdate, ¿quiénes son los santos de los narcos, no? Tenemos a Malverde, un santo, una figura ahí que forma parte de la alegoría de pseudo religiosa en estados como Sinaloa. Malverde era un santo, cuasi santo al que le rendían tributo todos los narcos, ¿no? Hay personajes como la Santa Muerte, que se convierten en figuras de rito, ¿no? Entonces, el narco, la subcultura del narco, y tú, ¿quién mejor que nadie ha bregado por esos? Ha creado un mundo que tiene que ver con la cinematografía, con las telenovelas, con la narcoliteratura, con incluso la subcultura del narco se ha extendido su efecto, su poderoso efecto contaminante a la vida política con personajes como Anabel Hernández. Ella, fíjate que el caso de Anabel Hernández es curioso, porque de ser una periodista que se benefició de la narcoliteratura, luego, con el paso del tiempo, Anabel Hernández se convierte ella misma en personaje de esta narcocultura, convirtiéndose en experta, en periodista de investigación, que ella pone etiquetas a los políticos que, según ella, como López Obrador, se asociaron, tuvieron un maridaje con el poder de los narcos, ¿no? De ser periodista, de ser una observadora, se convierte en uno más de estos personajes del narco, Anabel Hernández, ¿no? Así hay muchos periodistas que no supieron dónde estaban los límites y de repente ya son ellos mismos protagonistas de este submundo, ¿no? Entonces yo creo que no debería sorprendernos que dos personajes, esa es otra vertiente que tiene que ver con los influencers. Ahora los influencers se han convertido también en protagonistas de una subcultura del periodismo, ¿no? Y se han convertido en los palillos, en los mequetrefes que permiten seguir engrandeciendo a figuras como la Reina del Sur o como Emma Coronel, querido amigo. Déjenme, Jaime, solo porque lo recordaste, sin tetas, discúlpenme, es producto de hablar, llevo como 2 semanas, incluidos sábados y domingos, que no he parado de hablar porque he tenido entrevistas fines de semana, pero tú mencionaste sin tetas no hay paraísos. Y déjeme que es en realidad una de las primeras grandes series de lo que se llama narconovelas, narcoseries, pero lo recuerdo muy bien porque yo estaba preparando mi primer libro, Cártel de Juárez, que prácticamente ya lo tenía listo para publicar en 2007, aunque se publica en 2008 por cuestiones de
de una época que me depositaron en mi cuenta bancaria manos desconocidas, $250,000, $245,000 en efectivo, Jaime, pero en eso estaba. Sin Tetas No Hay Paraíso apareció en agosto de 2006. Agosto de 2006, tuvo 20 y tantos capítulos, pero ¿por qué se hizo tan popular? Y luego llegamos a Emma Coronel, ¿qué te parece? ¿Por qué se hizo tan popular? Porque no era para mí digo lo que fue para mí, como lo vi en su momento en 2006, cuando estaba preparando Cártel de Juárez, un libro sobre narcotráfico, y el reto era que un título más serio pegara también en un libro, ¿no? Porque Sin Tetas No Hay Paraíso, que por lo menos el título es extraordinario, ¿cierto? Así es. Sin senos no hay paraíso. Luego lo dijeron Sin senos no hay paraíso, pero el título original es Sin Tetas No Hay Paraíso, que es extraordinario el título, pero era una combinación muy eficaz de sexo, dinero, pobreza, narcotráfico, aspiraciones sociales, tragedias, presentada como una historia que puede vivir cualquiera de nosotros en cualquier pueblo de este país. Así que la serie Sin Tetas No Hay Paraíso tocó para mí un deseo básico: escapar de la pobreza. La protagonista, que se llamaba Catalina, no solamente quería ser bonita, quería salir de esa situación de pobreza y entrar a un mundo de grandes lujos. Y esa es la narrativa, ¿no? Pobrezas, deseos, dinero fácil, narcotráfico, transformación, tragedia, que nosotros lo veíamos en qué, en los autos, ¿no? Yo en este pueblo, por ejemplo, aquí donde vivo, yo hice una encuesta y los niños querían ser, cuando les preguntabas, querían ser narcotraficantes. ¿Por qué? Por el dinero, los autos. Yo recuerdo mucho, les voy a platicar una historia, Jaime, que no platico mucho porque no platico del pueblo a donde vivo, pero aquí hace muchos años se construyó una calle, pero bañísimos, con concreto reforzado. Y yo te confieso, y les confío a ustedes, yo decía, ¿para qué carajos quieren una calle con esto? Y cuando empecé a ver a los Ferrari, dije, ya, olvidé todo, ¿sí? Olvidé todo, pero eso me representaba. Sin Tetas No Hay Paraísos. Uno podía juzgar a los protagonistas, pero los entendía, porque representan la cultura del dinero muy fácil, ¿no? Así que si combinas todo lo que representaba, era vulgar, provocadora, sexualmente atractiva, con jóvenes bellísimas, era imposible de ignorar. Y luego empezamos a caer en esa especie de lo que se llama narcocultura. Así que se convirtió en la parte de la conversación, de los escándalos cotidianos, de la curiosidad, y eso era perfectísimo, ¿no? Porque mostrabas el narcotráfico como parte de la vida cotidiana. Mujeres bien bellas, mucho dinero, barrios muy pobres, de donde se podía salir de la pobreza, fiestas, ropa, cirugías estéticas, sicarios, dinero, relaciones sentimentales de poder con mujeres guapísimas, producto de la relación con el dinero. Así que en mucho se hablaba de autoestima a través del narcotráfico, de pobreza, sexualización de la mujer, desigualdad, consumo, machismo, deseos de pertenecer a algo. Y el narcotráfico te lo ofrecía. Así que la serie tenía paradojas poderosas, ¿sí? Te vendían paraísos, pero te mostraban que el paraíso es una trampa. Y por eso para mí pegó, ¿sí? Había escándalos y curiosidad. Y esos escándalos satisfacían la curiosidad, pero para mí, de entrada, y yo te decía el título, y luego allí entran personajes, después de tantos años, fíjate, ¿sí? Después de tantos años, 2006, 2020 años después, justamente en este mes nace Sin Tetas No Hay Paraísos, vienen declaraciones como las de Emma Coronel. Creo que ahí teníamos un audio, ¿cierto, Marvel? De Emma Coronel en este segmento con estos influencers, y le doy forma a esto y luego regresamos con Jaime. Marvel, por favor.
esperando. O tuvieron tiempo sin darle sentencia, pues. Sí, es ese, cuando recién llegas es como que, es lo nuevo y como que, sí, tienes muchos cambios mentales, muchos cambios pero después cuando pasa un tiempo y vas a corte y tienes que esperar tu sentencia que todavía te dan unos meses, es el tiempo que se hace más desesperante. Y ese tiempo es... Porque te estás imaginando, ay, ¿cuánto me van a dar? ¿Sabes? Esto, es bien desesperante. Y cuando te dan la sentencia, te entra como que... Es bien feo. No, entra como una paz porque ya tienes en mente, ok, y te resignas, voy a estar aquí tanto tiempo, voy a hacer esto y esto, me acomodo a esto y esto, y ya tienes una paz interior y te haces una idea de cuánto tiempo vas a estar ahí y ya puedes así. O sea que su etapa esa de resignación es la más difícil, pues. Antes de saber cuánto vas a estar ahí, es muy desesperante. O sea que ya saber cuánto tiempo le hizo sentir más tranquila. Sí, porque ya me pude dar una idea. Y no le entró como esa etapa de esa sensación de, a la madre, mucho tiempo. Sí y no, porque me podían dar una sentencia más larga, ¿sabes? Y entonces cuando dices, ok, no fue el límite, pero tampoco te dieron la libertad, pero ok, entonces ya te haces como en la mentalidad, ok, aquí voy a estar tanto tiempo, ya como que lo asimilas y dices, ok, y ya decides cómo pasar tu tiempo, qué hacer, ok, voy a hacer ejercicio, voy a enfocarme en estudiar, voy a hacer esto, porque ya sé que voy a estar este tiempo, o ya no puedo hacer nada. Y no había días que de plano no se volvía casi como de que loca, de que ya me quiero salir. Sí, pero recibí tratamiento psiquiátrico. O sea, si te ayudan ahí pues, a controlarte. Pero así como un día adentro es más que aquí afuera. El doble. Entonces le pasaba más lento el tiempo. Sí, y allá sientes todo doble. ¿Y cuando estás dentro de la celda, qué hacía nomás? Es que yo siempre estaba laqueada. Ya ves que te imaginas, no sé si ves normalmente que en la cárcel todo el mundo, no sé si lo que anda cotorreando, pues allá afuera. Sí, pero yo no. Yo estaba laqueada. ¿La tenían o usted estuvo así por gusto? No, porque me tenían. No, por mí hubiera andado allá. ¿La tuvieron por mí yo hubiera andado allá en el medio de sí. ¿Cómo te... Hablamos sin tetas no hay paraíso, pero déjenme decir, y llegamos 20 años después, 20, ¿sí? Agosto de 2006, nace Sin tetas no hay paraíso. Y es una explosión por la narcocultura, como la llamamos ahora. Y después brincamos 20 años a Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, 5 horas hablando, se vuelve tendencia. ¿Por qué? Pues por lo mismo que Sin tetas no hay paraíso. Primero, es una reina de belleza. Segundo, es la esposa de un hombre que fue muy poderoso, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo y con mayores ingresos. Así que es la fascinación por el poder, por el peligro, por la belleza. Personas asociadas con grandes organizaciones criminales generan curiosidad porque representan un mundo normalmente inaccesible para la mayoría. Sí. Y así que de pronto es muy curioso y perverso, es una especie de perversidad, ¿cierto? Saber cómo viven, qué piensan, qué pasó detrás de lo que no pudo decir cuando estaba detenida. Es el atractivo de una especie de celebridad. Yo digo ominosa. Coronel no es... Perdón, las personas que no perciben a Emma Coronel solo como una persona relacionada con un caso criminal. Es una figura mediática porque es la esposa del narco más poderoso que hubo en su momento, después de los grandes narcos colombianos. Sí, así que la apariencia, la ropa, las relaciones, el estilo de vida desplazan todo lo demás, todos los asuntos que hay al lado, y tienen una especie de vida extraordinaria, Jaime, que no es cotidiana, pero y es muy predecible, pero es morbo puro, ¿cierto, Jaime Hernández? Sí, con un añadido, yo diría, con un añadido muy, muy importante. En la época de Sin tetas no hay paraíso, casi nadie se percató de ese fenómeno de cómo la subcultura del narco
lo había penetrado todo, lo había trastocado todo y lo había condicionado todo, ¿no? No fue sino hasta que nos enteramos a través de esta telenovela, precisamente con ese mismo título, que fue un gran éxito de Sin tetas no hay paraíso, que más o menos nos hicimos una idea de cómo fue penetrando esta subcultura del narco y condicionando incluso el sentido de la belleza, el sentido que fue condicionando no solamente el sentido de la estética, sino que fue condicionando el proyecto de vida de mujeres, de hombres, de chicos jóvenes. Si tú querías tener éxito en la vida, tenías que formar parte de ese mundo, ¿no? Que te ofrecía poder, gloria, pero en el caso de las mujeres, para poder acceder a ese mundo donde podías adquirir riqueza y fama, solamente tenías que tener un buen culo y unas buenas tetas. Eso nos enteramos mucho tiempo después cuando surge esta telenovela. Pero en el caso que nos ocupa hoy, que es el caso de Emma Coronel, fíjate qué interesante cómo los medios de comunicación, las redes sociales, se han convertido en comparsas de estos procesos, porque hoy estamos hablando de Emma Coronel, que todavía no forma parte o todavía no se convierte en un culebrón, en una telenovela con ella como protagonista, no. Ha sido gracias a que hoy existen las famosas redes sociales en las que de repente estamos ante lo que personajes como Humberto Eco dice que ya estamos ante la invasión literalmente de los imbéciles. Se refiere a los influencers. Estoy parafraseando a Humberto Eco. Dice, las redes sociales dan derecho de palabra a legiones de imbéciles que antes solo hablaban en el bar y después de una copa de vino sin dañar a la colectividad. Antes cualquiera podía perorar en un bar, te echabas un par de tequilas y ya empezabas a perorar, ¿sabes? A filosofar, ¿no? A veces con comentarios pertinentes, filosofando de la vida y a veces con comentarios negativos. Pero cuando alguien se pasaba de la raya en un bar y hacía comentarios homófobos, misóginos, alguien le decía, cállate, imbécil, ¿no? Pero ahora todos en las redes sociales tienen casi el mismo derecho de palabra, todos. Tenemos a los influencers, a Luisito Comunica, tenemos a Loret de Mola, tenemos a todos estos, ¿no? Y por eso dice ahora estos imbéciles tienen casi el mismo derecho de palabra que un premio Nobel. Sí, Emma Coronel tiene hoy el mismo derecho de palabra que un premio Nobel de física, de medicina, ¿no? Las redes sociales han potenciado a este ejército de imbéciles que han llegado para convertirse en fenómenos. Que alguien consiga máximos niveles de audiencia durante 5 horas, te dice, te habla del mal estado en que se encuentra nuestra sociedad. Que alguien por morbo se enganche a un diálogo, a una interlocución con Emma Coronel, que por cierto, más allá de esta crítica suelta pepitas de oro, porque nada más empezar la grabación, ¿qué es lo que dice Emma Coronel? Tuve que experimentar muchos cambios mentales. Pues claro, sí, Emma Coronel, que vivió condicionada toda su vida pensando en que ser reina de belleza era lo máximo y que ser reina de belleza le permitía conquistar el poder, acostarse con el hombre más rico, más poderoso y más sanguinario, pero claro, a cambio de acostarse con ese hombre más corrupto, más sanguinario, iba a tener el poder y la gloria, ¿no? Y ahora ella misma sabe que esa fase de su biografía se ha convertido en una telenovela viviente, que sacia el morbo de muchísimas gentes, todo mundo conectado 5 horas para tratar de entender, para asomarse a ese mundo de asesinatos, de crueldad, que ahora cuenta Emma Coronel, muy quitada de la pena, con un tono desparpajado mientras cocina ante dos idiotas, dos influencers que se convierten en sus comparsas,
porque a diferencia de un periodista que podría cuestionar a Emma Coronel, que le podría repreguntar, tratar de arrinconarla, cuestionar su ética, su moral, ¿no? No, aquí son influencers, son colaboradores de Emma Coronel para ser más grande, para engrandecer su pasado, para blanquear su biografía, para redimirla ante una sociedad, porque hoy Emma Coronel pasa, si te das cuenta por el tono en que expone su caso, Cam, tienes que ir al psiquiatra. O sea, lo que ella hizo, que era convertirse en reina, en la mujer del narco más poderoso, que en su momento le benefició, le dio riqueza, le dio poder, poder en el más amplio sentido de la expresión, porque nadie podía meterse. Emma Coronel era capaz de mandarte a asesinar si te metías con ella, ¿eh? Entonces, de ser una mujer que gozó del poder, la gloria, ahora se ha convertido en una suerte de víctima. Yo no sabía, era inocente. Tuve que incluso que ir al psiquiatra porque la vida me maltrató, ¿no? Como diría casi, son estos personajes que a mí me intrigan mucho porque es como si tú no tuvieras voluntad, no tuvieras libre albedrío, ¿no? Entonces te conviertes en esa hojita que va cayendo sin mayor voluntad, ¿no? Y en muchos sentidos tienes grandes, grandes oportunidades de convertirte en víctima. ¿Por qué? Porque ya te puedes remitir a Shakespeare. Shakespeare decía, todos somos marionetas en manos del destino. Yo era una marioneta más en manos del destino. Joaquín el Chapo Guzmán me convirtió en lo que soy. Sufrí por esa relación. Tuve que ir al psiquiatra. Tuve que cambiar mi mentalidad. Estar sufriendo. Ay, ¿cuántos años me van a dar? Y los influencers. Pero en verdad, sí, pero ¿a poco sí se pasó eso? ¿No? Dices, ¿qué es esto? Esto es un esperpento. Son ganas de mostrar tus inmundicias bajo una luz lo más favorable posible, ¿no? A mí no me engaña Emma Coronel. Toda su trayectoria, todos sus pactos secretos con la justicia, toda esta gloria que vivió y estas aventuras intrépidas cuando llega la DEA y los encuentra en la cama, y qué pasa con las gemelas, y luego qué pasa con los abogados, cuánto guardó de su fortuna, en fin, tuvo que llegar a un pacto, ¿no? Y después, te lo apuesto, querido amigo, se van a convertir en éxitos taquilleros de películas, de telenovelas, y todo por culpa de una cultura que sigue glorificando este mundo del narco. Vaya miseria, como dirían los italianos, porca miseria, querido amigo. Porca miseria, pero déjame decirte, Jaime, es que yo, cuando estabas hablando, entonces tengo otra figura. ¿Por qué pegan tanto estos personajes? Pues porque la información que dan es muy fácil de procesar. Hay frases como las que tú dijiste, me voy a remitir a ellas. Yo no sabía. Todo el mundo hablaba del Chapo Guzmán en esa época. 2006, yo estaba preparando mi libro y todo el mundo hablaba del Chapo de Guzmán, y en Sinaloa más todavía, y todavía tenía doble carga porque todo el cártel de Sinaloa tenía el poder en Sinaloa. Él era diferente conmigo. ¿Qué diferente puede ser un criminal? Mi vida cambió, pues sí, con todos los miles de millones de dólares que tenía el Chapo Guzmán. Es una información muy fácil de procesar. No requieres pensar nada. Es como apelar al sentimiento. Requiere, yo decía, poco esfuerzo cognitivo. Pero detrás está algo que la gente no piensa. La mayoría, no hablo que todos, pero que es muy difícil de comprender, y tú lo vas delineando. Atrás hay una red financiera impresionante. Investigaciones judiciales, estructuras de organizaciones criminales que exigen más atención que este lenguaje facilón, ¿no? Pero aquí hay morbo, hay curiosidad prohibida y hay una especie de componente psicológico de quiero saber qué ocurre detrás de la puerta. ¿Qué piensa esta mujer
que estuvo casada con el capo más importante. Hay una especie de identificación emocional, pero Jaime, antes de que nos gane la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, yo ya saben, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. A las 5 de la tarde nos vemos en mis videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero. Y Jaime, y ahora tengo un par de temas para que cerremos, pero recuerden, a la 1 de la tarde, ¿cierto, Jaime? Así es, a la 1 de la tarde los espero para hablar de lo humano y lo divino. Hay varios temas que quiero, un par de temas para abordar rápidamente, pero por favor, propón tus temas, querido amigo. No, mira, Jaime, es que siempre hablamos de esto, pero hay un tema que me llama la atención. Por ejemplo, ¿a dónde fue? ¿En Nepal? Hay una gran inundación, ¿cierto? Una gran inundación que ha dejado cientos de desaparecidos, desplazamientos de tierra, pero son países de los que nunca hablamos, que de pronto decimos algo y ni siquiera a veces sabemos a dónde están. Es la verdad. Sí, pero hay cientos de desaparecidos por fuertes lluvias entre Nepal y Tíbet, Jaime, que tú Sí, conoces de esos temas. sí, fíjate que siempre, yo no sé, de verdad que no hay ser más predador que el ser humano. Nepal y las estribaciones del Himalaya son paraísos terrenales formidables, ¿no? Y estos paraísos, en muchos sentidos, no es que la naturaleza misma sea brutal y que de vez en cuando nos castigue de esta manera con riadas, con deslaves, pero en mucho ha contribuido la mano del ser humano, ¿eh? Las expediciones a los Himalaya, a Nepal, que han causado estragos en la naturaleza. El ser humano es causante de muchos de los deslaves, el cúmulo de basura. No, 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 de verdad, yo creo que no hay, por eso digo, seres más predadores que el ser humano. Y la naturaleza tiene esta forma de reaccionar a veces de manera brutal. Acuérdate que la naturaleza no tiene moral, no tiene, así es que no perdona. Y vamos a ver cómo evoluciona esta historia y lo haremos también a través de No Apto para Cínicos esta tarde. Pero yo quisiera tratar rápidamente, antes de que nos gane la presidenta, dos temas muy, muy importantes. El primero, la Fiscalía en Bolivia está investigando a Fernando Cermedo y a mandos policiales por brindarles protección a narcotraficantes. Y aquí se confirma el vínculo de Cermedo con organizaciones criminales. Hemos visto también cómo en el curso de las últimas horas se confirma que a través de distintos reportes que el dinero para las campañas sucias se manejaron de Israel, según un informe del Kinsey Institute for Responsible Statecraft, y un formulario de Clock Tower, que es la empresa de Brad Pascal, confirman que el gobierno de Israel confirmó más de $1,000 millones para moldear la opinión pública norteamericana y también para desviar parte de estos recursos a la empresa de Brad Pascal, el socio de Cermedo en América Latina. Se confirma que hubo muchísimo dinero de Israel en los esfuerzos de Cermedo. Tú sabes que Israel y Estados Unidos prácticamente es lo mismo. Estamos hablando de los mismos intereses por apropiarse de tierras, de riquezas, de tierras ricas, de yacimientos petrolíferos, de energía. Israel y Estados Unidos tienen ese mismo afán. Así es que se confirma esta alianza de Estados Unidos con Israel y el papel que han tenido los servicios de inteligencia, tanto de la CIA como del Mossad, en el papel tan chafa que desempeñó este Cermedo y Javier Negre. Pero por otro lado, y también es muy interesante, es algo que me está llamando muchísimo la atención. Apenas ayer por la tarde noche nos enteramos de que el jefe de la CIA, John Ratcliffe, llegó a Moscú, perdón, a bordo de uno de los más grandes aviones que tiene a su disposición la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Llegó para entrevistarse con Vladimir Putin y según versiones no confirmadas, insisto, según versiones no confirmadas, tras esta entrevista con Putin, Putin parece ser que se cabreó y obligó a John Ratcliffe a largarse de Moscú bajo amenaza. Incluso Estados Unidos se vio obligado
a desalojar en tiempo récord su embajada. Se llevaron a todo su personal a bordo de este avión y nadie ha ofrecido una explicación hasta ahora de este evento. Si tú revisas las primeras planas de los diarios, The New York Times, el Wall Street Journal, nadie dice nada de esto, todo se está dando a conocer a través de las redes sociales. Hay un secretismo que nadie se explica qué pasó. ¿Por qué salió pitando? ¿Por qué salió por peteneras John Ratcliffe con todo el personal de la Embajada de Estados Unidos en Moscú? Y al mismo tiempo llegó a Moscú el máximo representante del Vaticano para las relaciones exteriores, Richard Gallagher, que es un poco el ministro de Exteriores del Vaticano. No se sabe con qué propósito se entrevistó con Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, pero todo parece girar en torno a Ucrania. Parece ser que Rusia está dando los últimos pasos para dar un zarpazo definitivo sobre Ucrania. Ya consiguieron prácticamente doblegar gran parte de Ucrania. Se han hecho con Odessa, el puerto de Odessa, le han bloqueado la salida al mar a Ucrania. Yo creo que la intención de hacerse con el puerto de Odessa fue desde siempre uno de los principales objetivos del ejército ruso, y todo esto se lo permitió la estupidez del señor Zelensky, que se empeñó en seguir las instrucciones de Estados Unidos y sus aliados europeos, que iban a ganar esta guerra. Pues nunca tuvieron esta posibilidad. Vamos a vivir días brutales en esta última ofensiva de Rusia, y también hay un cierre de filas entre China y Rusia con Irán en el contexto del gran enfrentamiento que sigue librando Donald Trump, a pesar de que Donald Trump diga que no hay problema y que ellos ya ganaron la guerra. Así es que estos dos temas, más aparte el tema de hay imágenes brutales aterradoras de la región del Tíbet que están ya comenzando a circular en las redes sociales, y al menos 105 turistas indios están entre los 291 nacionales extranjeros desaparecidos tras las inundaciones repentinas en Nepal. Casi 300 personas desaparecidas. Vamos a hablar de esto, insisto, en Opto para Cínicos con Lourdes Salas, mi compañera de vida, mi esposa, a partir de las 13 horas. Y a don Francisco, como siempre, te mando un abrazo con toda mi cariño, mi admiración por ser un anciano venerable, mi gurú político, el maestro Paco Cruz. Por unos meses, Jaime Hernández, pero déjenme antes de que se vaya, bueno, no sé, ya se va, pero queda una nota pendiente, bueno, quedan muchos, pero queda una nota pendiente que la escuché cuando estaba escuchando a Jaime Hernández ayer de 1 a 3 en No Apto para Cínicos. Este martes 25 de agosto, Morena dio a conocer a sus 3 primeros coordinadores estatales de defensa de la transformación y soberanía nacional, quienes eventualmente o se perfilan como sus cartas fuertes para las gubernaturas de 2027. Dieron a conocer quién: Aguascalientes, Nora Rubalcaba Gómez, que es una senadora con licencia, y es la misma de la vez pasada, y además Aguascalientes, que es un feudo del PAN. Campeche, Pablo Gutiérrez Lázarus, que es presidente municipal de Ciudad del Carmen, y Colima, Rosa María Bayardo Cabrera, que es conocida como Rosy Bayardo, que fue funcionaria, fue diputada federal. Estos son, creo que los primeros 3, Nora Rubalcaba, sí, en Aguascalientes, senadora con licencia, Pablo Gutiérrez Lázarus, en Campeche, sí tenemos la foto de Pablo, ¿verdad? Pablo Gutiérrez Lázarus, en Campeche, y en Colima, Rosa María o Rosy Bayardo Cabrera. La verdad es que pues, nos faltó tiempo para analizarlos, pero ya lo haremos en los siguientes días, Jaime. Así es, me llama la atención el caso de Nora Rubalcaba, que al parecer es una cuota del Partido Verde. Es una cuota porque ayer estuvo en el evento precisamente gente del Partido Verde respaldando, cerrando filas con Morena, con lo cual pues parece ser que van a tratar de darle la vuelta en ese feudo del PAN en Aguascalientes con la gente del Partido Verde. Y hoy parece ser que también se dan a conocer más defensores de
la coordinadora, son coordinadores de los esfuerzos de la 4T. Estamos hablando de la búsqueda de la conquista de nuevas posiciones y la defensa de feudos que ya tenía Morena en 2027, y por eso están las cosas calentándose, querido amigo. Ya nos estamos empezar viendo no solamente estos espectáculos a veces tan bochornosos de guerras fratricidas, como lo vimos en el caso de Baja California Norte, guerras intestinas, luchas entre los propios aspirantes, fuego amigo. Va a estar muy interesante, más aparte el fuego que no es amigo, sino que viene del adversario con esta ofensiva que de la derecha y la extrema derecha con la ayuda de Estados Unidos. Sí, y déjeme, es que ayer me hicieron en la noche una pregunta, ¿por qué Arturo Ávila declinó pelear por Aguascalientes y cederle el lugar a Nora Rubalcaba? En realidad, Arturo Ávila, para mí, esa fue la respuesta que di, Arturo Ávila tiene más deseos de pelear por la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, donde sostiene enfrentamientos un día sí y otro también con la priista, porque es priista, o bueno, prianista Alessandra Rojo de la Vega, pero además tendría como alcalde de la Cuauhtémoc que ya en la Ciudad de México, yo digo que tendría mucho más visibilidad. Son 3 años solamente, pero tendría visibilidad, le alcanzaría para buscar algo en 2030 y lo tendría siempre al frente, Jaime. Coincido contigo, coincido con tu análisis. Yo creo que Arturo Ávila es uno de los políticos más avispados en el seno de Morena. Lo hemos visto como el caballo que utiliza Morena para los debates políticos. Lo ves hasta en la sopa. Arturo Ávila se mete en todos los programas de Adela Micha, en Milenio, todos estos debates. Se está preparando, es un pugilista hábil, es un tipo que sabe debatir, tiene muchos recursos. No es un hombre tonto, es un hombre culto, sabe de historia, sabe de política. Y yo creo que, como bien dices tú, tendría más visibilidad en la batalla que librará en Cuauhtémoc, que él ya ha confirmado que está preparándose para lanzarse en la conquista de este enclave que durante tanto tiempo han disputado primero los Monreal. No, es un enclave donde hay muchos recursos y muchísima visibilidad. Así es que yo creo que Arturo Ávila haría un gran papel. ¿Sabes? A veces me descubro a mí mismo hablando bien de políticos como Arturo Ávila, que en esto no demerite lo que estoy diciendo, pero yo de por sí soy una persona que tiene tan mala opinión de los políticos, sean de Morena. No, la verdad es que yo no creo en los políticos son traidores, los políticos son doble cara, los políticos te prometen de todo signo y bandera, ¿eh? Pero creo que teniendo en cuenta eso, yo prefiero a un Arturo Ávila que a una Alessandra Rojo de la Vega, que es de pena ajena, ¿no? Como dicen, una alcaldesa ¿cómo decían? De poca montura, como le dicen en España, y que se ofende mucho esta mujer que es de lo más rata, de lo más asquerosa, Alessandra Rojo de la Vega. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hablar también de este tema, querido amigo. Nada más para recordarles, cuando uno habla de la alcaldía Cuauhtémoc, no es así por así, es el corazón político más importante de México, lo digo con mucho respeto. Dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, que se encuentra Palacio Nacional, a donde despacha la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretarías de Estado, partidos políticos, es el centro histórico de la Ciudad de México. Su actividad económica es muy grande, y tiene a barrios como Tepito, por ejemplo, que es uno de los corazones comerciales
de la Ciudad de México. Pero nada más antes de que nos gane la presidenta Vicente, Jaime, discúlpame, Jaime, no vuelve a pasar. No vamos a invitar a Vicente hasta que me acostumbre a decir Jaime. Pero nada más recuerden, likes o una lluvia de likes o me gusta. Hay que compartir lo que les pedimos todos los días. Si le aparece la campanita, púchele, píquele, oprímale, deslícele, pero dele ahí a la campanita si le borran la suscripción, si no le llega, para obligar, y voy a citar a Vicente Serrano, para obligar a estos cabrones de YouTube a que muestren sin censura o que les lleguen sus notificaciones a tiempo. Estos son los apoyos que no cuesta nada, cuentan mucho porque nos apoyan monetizando, que el periodismo alternativo lo requiere mucho más en estos días que vamos a entrar en problemas aciagos políticos. Pero estos son los que no cuentan. Tenemos los apoyos que sí cuentan y tenemos el chayotito del pueblo, como lo llama Vicente Carlos Serrano Arroyo, con Y, dice Vicente, en una tarjeta Banorte a nombre de Vicente Carlos Serrano Arroyo, y el número de tarjeta es el 4189-1400, 5511-8185, se lo repito, 4189-1400, 5511-8185. Pero bueno, yo les comentaba, el super chat que nos lo marca Marvel, con la palomita azul en pesos o en dólares. Y les comentaba, la alcaldía Cuauhtémoc no es cualquier cosa, Jaime, y no digo en demérito de todas las otras alcaldías, es el corazón político de este país. Así es el epicentro de muchas representaciones, homenajes, etcétera. Pero déjame hacer rápido una corrección, porque ya me dieron coscorrón en el chat. Me dijeron que Nora Rubalcaba no es cuota del Verde, sino que viene de las filas del Partido de la Revolución Democrática. Es cierto, una disculpa. Ya saben que cuando uno se equivoca tiene que reconocerlo, ¿eh? Gracias por ese zape, gracias por ese coscorrón de nuestra gente. Y sí, efectivamente, oigan, yo tengo derecho a equivocarme, soy humano, pero corrijo. Cuando me equivoco, lo reconozco, y gracias por ese zape. Nora Rubalcaba efectivamente no es cuota del Verde, viene de las filas del PRD y luego se incrustó en Movimiento de Regeneración Nacional. Los espero, queridos amigos, a la 1 de la tarde con mi querida esposa en Opto para Cínicos, y te vuelvo a mandar otro abrazo, mi querido amigo. Hasta la tarde y hasta mañana. Jaime, nos vemos al rato, sí, muchas gracias. Bueno, nos vemos al rato, y yo digo por una sola razón, porque lo sigo, él sabe. Jaime, yo me conecto con Jaime por WhatsApp, y ahí voy saludándolo, pero Jaime, no, por favor, saludas a Gildy. Nos vemos mañana temprano, y al rato te sigo en No Apto para Cínicos. Jaime, nos vemos luego. Jaime se va, yo me quedo con ustedes un par de minutos mientras llega